Mil gracias, muchísimas gracias por el espacio a todos, espero que sea de valor. Hace 17 años más o menos que pues estoy muy de cabeza en el tema de CX, mucho trabajando con Net Promoter, con la metodología, pero en general pues es una metodología, todo funciona, el tema es cómo lo aplicas. Y la razón por la que migré más al tema de CX es porque muy pronto en el tema de ventas, primero de negocio, luego de ventas, el camino más corto para lograr resultados comerciales es el cliente, ese es el más corto. Y bien interesante que los dos fundamentos grandísimos de la sostenibilidad de las organizaciones es clientes y negocio. Que sea negocio, que gane dinero, que tenga clientes. O tienes clientes o te mueres, es así de fácil, ¿no? Es interesante, ¿no? Que algunas organizaciones, pues decimos, este es el año del cliente. Yo digo, ¿qué no era el año 1.0 el del cliente? O sea, ¿cómo? Porque básicamente no tienes clientes, te mueres, ¿no? Pero si no es negocio, te mueres. Entonces, pues tiene que estar muy cerca CX del negocio. Y lo que vemos muchísimo es que precisamente está muy lejos. Los departamentos de CX están lejos del negocio normalmente. Un favor, quiero conocerlos un poquito. Porfa, levanten la mano quién está en CX propiamente en organización. Súper, muchas gracias. ¿Quién está más del lado de agencia, consultoría? Buenísimo. Súper, bien. Entonces, vamos a hablar un poco, yo les quiero presentar un caso de éxito. Y toda mi agenda es dejarles unos insights potentes para acercar CX al negocio, ¿ok? Entonces, este caso de éxito es una empresa del sector financiero que nos hemos apoyado muchísimo de la tecnología de Question Pro para poder modelar bien los datos, tener la voz del cliente muy fiel, modelar bien los datos, poderlo comunicar en la organización. Es un cliente del sector financiero, insisto, más de 50 años, líderes en su mercado por muchos años, y en 2020 tenían el NPS más bajo de la industria. Una cosa de locura. Perdiendo mercado sistemáticamente por 10 años, venía perdiendo mercado constantemente. En 3 años pasó de 19 de NPS a 56, cuando la media del sector estaba en 42. Interesante el cambio. Ustedes, quienes estamos en esto, sabemos que esto es brutal, ¿no? A veces mover 3 puntos es una locura. A veces parece que con un clavo le martillaron ahí el 36 y de ahí no se mueve para nada. Son un montón de puntos. Lo más importante es lo que se movió el negocio. Eso es lo más importante. Toda mi agenda es como hoy aprendemos a mover CX como unidad de costo a unidad de ingreso. CX debe estar en el top line, debe estar en la línea del ingreso, no puede estar en la línea del costo. CX tiene que ser una unidad de negocio, no una unidad de staff, ¿ok? Tiene que ser una unidad de negocio. Lo lograron, se convirtió en unidad de ingresos, ahora lo vemos en la práctica. El menor índice de deserción de clientes en 10 años, eso fue una locura porque estaban perdiendo clientes brutalmente, y además mejoraron sus ventas, ojo con esta, 36%. Para ser sostenible, CX tiene que ser negocio. Entonces, cada vez más nuestros clientes, llega el departamento de finanzas a decirle, llevas, pero no traes, ¿no? Estás gastando dinero y dime esto cómo se devuelve. Y entonces está todo el tema romántico, ¿no? O sea, pues es que el cliente es importante, y entonces vienen los argumentos de los departamentos de CX, es decir, tenemos que sensibilizar en que el cliente es importante, y nunca es un tema de sensibilización. La verdad es que la gente sabe que el cliente es importante, pero están persiguiendo otros KPIs. Y entonces, si no atas el KPI de experiencia, ¿cómo el KPI de experiencia les ayuda a lograr su KPI operativo o su KPI de negocio? Si no lo ligas, la gente se va a seguir comportando como se comporta todos los días. Salen despavoridos a cumplir su KPI. Yo digo que es un poco como el concurso de las sillas de los niños, ¿no? Están dando vueltas alrededor de las sillas, se acaba la música y salen despavoridos por su silla. Esa silla es su KPI. Normalmente el que se queda sin silla es el cliente, porque salen corriendo por su KPI. Todos estamos demasiado ocupados persiguiendo nuestros KPIs para ocuparnos del cliente. Tienes que atarlo muy bien para que esto verdaderamente tenga relevancia en la organización y sea muy sostenible. Tiene que ser negocio. Entonces, cambios de paradigma importantísimos. El primero, autoconcepto
de todos los que estamos en CX. No soy un área de experiencia del cliente, no soy eso, soy un área de negocio, que opero el negocio desde la voz del cliente, seguro. La misión que tenemos, ¿no? Mi objetivo es mejorar los indicadores de experiencia, no es cierto. Mi objetivo es monetizar experiencias superiores del cliente. Ese es mi objetivo, las tengo que monetizar, ¿ok? ¿Qué restricciones tengo? Todo el tiempo decimos, es que no tengo dinero para hacer eso, es que cuesta tanto, es que no tengo tanto dinero para hacer más encuestas. Siempre tenemos la restricción de presupuesto. No, te tienes que generar tu propio dinerito. Ahorita vamos a ver algunos mecanismos. Se tienen que generar su presupuesto. Esto tiene que pagarse a sí mismo. Si nosotros no somos negocio, es que no estamos haciendo bien el trabajo. Porque atender bien a los clientes es negocio. Tenemos que poderlo atar muy bien, ¿ok? Y la mirada organizacional. Debo trabajar en sensibilizar, ¿no? Debo educar a mi equipo. Casi siempre lo vemos afuera, ¿no? Nos entra como el justiciero que todos llevamos dentro. Y entonces, uy, ¿cómo así que el servicio está tan mal? ¿Cómo puede ser que Star está atendiendo así? Y entonces vamos haciendo presentaciones, evidenciando temas, balones que se le caen a las demás áreas. Y estamos mirando muy afuera de por qué los otros no lo hacen bien. Y lo primero que tenemos que hacer es trabajar adentro de nuestra organización de CX para sensibilizar a nuestros equipos en el negocio. Es brutal. Ahorita estoy terminando de dar un curso de ROI CX con una organización en Colombia. Es una organización bien grande, tienen 16 negocios allá adentro. Yo creo que tienen el departamento de CX más grande de Latinoamérica dentro del departamento. Es una cosa de locura el presupuesto que tienen. Cuando hablo con los especialistas de negocio, los dos partners, CX partners para cada uno de los negocios, yo le pregunto, oye, ¿cuántos clientes tiene tu cliente interno? ¿Cuánto crecieron en ventas el año pasado? ¿Cuál es el pareto de clientes? ¿Cuál es el margen promedio? ¿Tienen un problema más grave de adquisición de clientes, de retención? ¿Dónde está el problema? No tienen las cifras, no tienen la sensibilidad de, oye, ¿en qué modelo de negocio están? No tienen las cifras. Tenemos que trabajar con nuestros equipos en que tengan las cifras, en que se conecten con el negocio. Trabajemos al interior, mucho antes que tratar de trabajar con las áreas. Si nosotros nos conectamos con el negocio, va a ser mucho más fácil la conversación. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Tienes que movilizar comportamientos económicos del cliente. Ahí está el truco, ¿ok? ¿Qué son comportamientos económicos? Si no me conoce, que me conozca. Eso ya vale dinero. Si me conoce, que me compre. Fíjense qué bobadas estoy diciendo. Cosas tan fundamentales. Que me compre, eso es un comportamiento económico. Si ya me compra, que se quede. Si se queda, que me compre más. Si ya pasó todo lo anterior, que me recomiende, eso vale dinero. Ahora lo vemos. ¿Qué comportamiento? Pregunta para todos ustedes. ¿Qué comportamiento económico del cliente quieren movilizar? Primero, ¿cuál es el imperativo de negocio hoy día? ¿Cuál es el primero que quieren mover en las diferentes unidades de negocio? Planteen esa pregunta fundamental. 2, ¿cómo lo vas a monetizar? Ese comportamiento, cuando lo muevas, ¿cómo te devuelve dinero? Es decir, el incremento en ventas, ¿cuánto vale el incremento en ventas versus la inversión que vas a hacer para que eso suceda de manera cliente-céntrica? ¿Cómo monetizas? Número 3, ¿qué procesos de gestión de la experiencia del cliente tienes que dejar instalados para que monetices los comportamientos económicos? ¿Ok? Yo les voy a proponer 4 procesos. El primero es, apunta muy bien. Ese es tu primer proceso. Tienes que apuntar súper bien dónde vas a hacer los esfuerzos de gestión de la experiencia del cliente. Ahora le damos doble clic. Tienes que resolver inmediatamente. Es un gran negocio solucionar problemas. Un gran negocio. Tienes que resolver, pero antes tuviste que haber apuntado. Ahora lo vemos, ¿ok? Tienes que vender. Tú desde tu departamento de experiencia del cliente tienes que ayudar a acelerar las ventas. ¿Y eso se puede? Ahí es donde más dinero hay y donde más cambio hay. Y luego te vas a transformar, que eso está mucho más difícil. Pero ya ganaste dinerito. Ese es todo mi punto. Ganas dinero, ganas credibilidad dentro de la organización, ganas relevancia, ganas conocimiento. Estás en un mucho mejor lugar para empezar a movilizar procesos. Lo que sucede adentro se manifiesta afuera siempre. Los temas de experiencia del cliente, 10 de 10 vienen de los procesos internos. 10 de 10, siempre.
No, que son las personas, tal. Sí, ¿cómo es tu proceso de gestión de talento? Tal que tienes a esas personas en ese mostrador atendiendo como atienden. Es un tema de proceso. Para meterle la mano a los procesos, ¿ok? Ya tenemos que pasar del chisme, de cómo salimos, del indicador, subió 2 puntos, 3 puntos, 1 punto, pasar insights. Eso es solo una primera capa, es necesaria absolutamente, pero es solo una primera capa. Tenemos que pasar a transformar procesos. Eso no es trivial. Eso es un tema súper importante. Para que llegues ahí tienes que llegar muy bien armado, con presupuesto, con credibilidad, con conocimiento. Por eso el caminito, ¿ok? Por eso el caminito tiene esa lógica. Cuando pasaron ellos de 19 a 57, lo primero fue conectamos CX con el negocio. Eso fue lo primero que hicimos. Luego hicimos cierre de ciclo corto. Question Pro acaba de lanzar el nuevo módulo de cierre de ciclo corto, es una joya, porque entonces puedes gestionar un montón de cosas allá adentro, saber a cuántos clientes les resolviste, en qué tiempo les resolviste, cuáles son los temas que no estás pudiendo solucionar. Esto es súper importante, estas métricas, estos KPIs son importantísimos. Entonces, pasamos de reducir el 35% de los detractores, resolución en primer contacto del 65 al 89%. Eso fue brutal porque estamos solucionando todo el tiempo. Suena muy romántico. Cuando se publicó este primer libro de The Ultimate Question, ¿no? El trabajo seminal en NPS, y luego salió The Ultimate Question 2.0, mencionan, hay que volver con el cliente detractor en menos de 24 horas y hacernos cargo. Y eso es todo lo que dice. Básicamente no hay método. O sea, no hay método documentado que diga, para ir a solucionar esos problemas tienes que hacer ABC. Yo digo, un cliente molesto, un cliente detractor, es una bomba activada, literalmente. Si cortas el cable que no es, debe explotar. Necesitas un manual para desactivar la bomba. Tú no puedes mandar a tus equipos a que le solucionen a un cliente detractor que ya está molesto, ya tocó varios canales, o sea, ya viene muy mal el tema, y si ahí terminas de meter la pata, haces más daño que bien. Porque entonces, en teoría, yo soy el experto que te va a ayudar, el que se dedica a ti, y de todos modos no te soluciona. Y ahí sí perdimos la relación con el cliente. Tienes que tener esos equipos súper capacitados, para que solucionen los problemas. Hacer los manuales de solución de problemas es una fábrica de soluciones. Trae los problemas del cliente a valor presente. Y al hacer eso, empiezas a entender mucho de por qué pasa lo que pasa. Y entonces tienes una disciplina constante, es una fábrica de soluciones. Todo el tiempo estás solucionando temas, tienes que ser muy disciplinado. Es un tema de proceso. Haciendo eso, es que pasamos del 65 al 89%. Ahora vemos los números. Ojo con esta. El proceso, ese proceso de recuperar clientes detractores, nos trajo 70% de retorno sobre inversión. Ahora les muestro los números. Incrementamos, hicimos en términos mexicanos, de chiripa, hicimos un análisis de cómo estaban vendiendo los vendedores. Hicimos un estudio sencillito, NPS de los vendedores, hicimos un poco de mystery de los vendedores, hicimos unos ejercicios de ir acompañados y escuchar cómo vendían, y eso era una cosa de locura. La venta era lo menos cliente céntrico del mundo. Es decir, te quiero vender, tengo mis cuotas, y entonces te quiero vender una tarjeta de crédito. Tengo mi cuota de venta de tarjeta de crédito, entonces cuando llegue el cliente, ¿te veo tarjeta de crédito o no te veo cara de tarjeta de crédito? Y si no te veo cara, el que sigue. Porque están tan clavados en el tema de quiero vender una tarjeta de crédito y llegar a mi número. De venta consultiva, ni hablamos. Entonces no hay asesoría, el cliente se desengancha teniendo un portafolio de 150 productos, la venta promedio, tu producto promedio era 1.5 productos. ¡Qué locura! Tenían una cantidad de clientes de nómina brutal instalada con 1.2 productos cada cliente. Ya lo tienes cautivo y no le estás vendiendo nada más, no estás monetizando. Mucho por ese tema que la venta no es cliente céntrica. Lo detectamos de chiripa y nos pusimos a trabajar fuertísimo con el departamento comercial a hacer una venta cliente céntrica. Ahora les cuento un poco. Eso dio otro incremento. Ellos tenía 8 años que no llegaban a los números comerciales. Creían que ya no podían llegar. Pensaban, todo lo ponían afuera y decían, es que los objetivos son demasiado ambiciosos. Es imposible llegar a esos objetivos. Y cuando empezaron a llegar, fue una cosa de locura porque cambió todo el mindset. Sí se puede.
De nuevo, el problema, pensaban que el problema estaba afuera y cuando vieron que el problema estaba en ellos y se podían hacer cargo, empezaron a cambiar un montón de cosas. Y después en la transformación pudimos disminuir muchos retiros tempranos y aumentar el Customer Lifetime Value de los clientes, que ese es ya lo que todos quisiéramos en este tema, ¿no? Entonces al final lo importante son los resultados de negocio, eso es lo más importante. Apunta bien, fíjense este ejercicio, esto nos dio una luz brutal. Lo que tenemos abajo son arquetipos de clientes, ¿no? Entonces, primero, no tenemos la segmentación tradicional, sino hacemos arquetipos. Esto es de su negocio de aseguramiento. Entonces, ¿para qué se asegura la gente con nosotros? Pues, suena simple la pregunta, es una pregunta bien importante. Hay ciertas familias que se aseguran solo por si algo pasa, mientras que hay otros que ya tienen una condición y necesitan tratar esa condición, ¿ok? Son cosas bien diferentes. Fíjense los arquetipos, la diferencia entre la línea verde y la roja. Todo eso es utilidad. Fíjense el NPS. NPS más bajitos, donde había más utilidades. Entonces, nuestra utilidad estaba con NPS bajos. Fíjense la otra historia. Los NPS altos están perdiendo dinero. Es decir, buen negocio que necesita mejor CX y mejor CX que no es buen negocio. Estamos con el mundo al revés, ¿ok? ¿Cómo te apuntas a esto? Ejercicios súper verticales, ahí sí lo metes a sprints, para que mejores constantemente con los primeros arquetipos más rentables. Ahí sí haces un Customer Journey Mapping, ahí sí eres incansable en mejorar la experiencia de esos clientes porque tienes que aumentar el NPS inmediatamente o se te van tus utilidades. Eso es lo importante. Y por el otro lado, ¿cómo capitalizamos a estos clientes? Ya son promotores, ya me dijeron que sí me quieren recomendar. Aplicamos campañas de recomendación activa. Llegó un punto donde con las encuestas nos dimos cuenta que teníamos 23,000 promotores, 23,000 personas que nos dijeron, ¿qué tan dispuestos estarías a recomendarnos del 0 al 10? Y dijeron 9 o 10, es decir, sí, yo te quiero recomendar. Y no hacíamos nada con eso. Hay que pasar en este tema del CX de la teoría a la práctica, de lo romántico a la aplicación de negocio. Ese es el ejercicio que siempre hay que estar haciendo, porque entonces en teoría tengo tantos promotores y en teoría nos va a ir bien. No, en teoría no, hay que movilizar a los promotores, hay que activamente llamarles y decirles, oye, mil gracias, qué bueno que estás contento, de eso se trata, esa es nuestra misión en la vida, de hecho. O sea, no sabes la felicidad que nos da que estés contento. ¿Será que hay 2 o 3 personas que me puedas compartir y que tú quisieras que tuvieran la misma experiencia que tú? Y esa campaña de referidos se convirtió en la segunda fuerte de prospectos calificados. Ese es un tema súper práctico, ¿ok? Movilizar promotores es potente y ahí hay dinero. Y esto es súper cuantificable. Entonces, trabajar acá en mejorar el NPS, trabajar acá en capitalizar, ¿ok? Ahora, fíjense qué interesante. Con uno de estos arquetipos que había que mejorar, capitalizar la buena experiencia, ellos tenían un programa de atención especializada en este arquetipo y los metían a un programa de acompañamiento, a un grupo, lo metían a un programa de acompañamiento muy cercano, CX, mejor experiencia, mejor acompañamiento, un asesor personalizado, canales preferenciales, etc. 48 contra 29, ¡wow! ¿No? Un NPS muy superior con todo lo que estamos haciendo en CX. Vamos a ver los números. Los ingresos menos la siniestralidad. Como yo te atiendo más, usas más mi servicio. Como yo estoy muy cercano a ti, pues claro, antes no usabas muchas cosas. No sabías que tenías que hacerte ese estudio. Te estoy educando y como te educo, usas más mi producto. Pero eso cuesta. Eso trae un costo importante. El costo de canales superior y al final estábamos perdiendo un montón de dinero. Eso fue la depresión colectiva, ¿no? Cuando salieron los números era como, por el amor de Dios me quiero morir. Y yo a esta diapositiva le puse, cuando el buen servicio es pésimo negocio. Ojo, no todo el buen servicio es buen negocio. Y ese es un insight súper importante. Tienes que meterte a los números. Porque siento que estamos demasiado gestionando de manera muy genérica, diciendo, tenemos que mejorar el NPS, o el CISA, o el CES, o el indicador que usemos. Hay que mejorar eso, dando por hecho que eso es negocio.
No necesariamente. No necesariamente. En dónde sí y cómo sí es negocio. Y cuando te enteras de eso, vía eficiencias o vía ingresos, empiezas a generarte tu propio dinero, te conviertes en una unidad de negocio, ¿ok? Entonces, les quería poner este insight sobre la mesa porque, claro, no todo es miel sobre hojuelas, esto fue un impacto brutal. Cuando llevamos esto a la junta, pues la junta, decíamos, donde mostremos esto, van a pagar todo el proceso de CX, o sea, van a decir, ¿para qué queremos promotores? O sea, apaga eso por el amor de Dios, ¿no? Había que ser muy cuidadosos, ¿ok? Muy cuidadosos, pero estas cosas van a pasar. Fíjense cómo es análisis financiero. Lo que encontramos es que si lográbamos que el bebé, esto era un programa de maternas, que el bebé se afiliara muy temprano, la utilidad, en lugar de que nos diera utilidad en el año 3, porque está perdiendo, ¿no? Por la siniestralidad, se tiene que quedar más tiempo con nosotros, Customer Lifetime Value. En lugar de que se tenga que quedar 3 años para empezar a ganar dinero ahora sí y recuperar todo lo perdido, cuando afiliábamos a alguien más, primeramente a su bebé, esto se iba a 1 año. Entonces, cuando nos metimos a ver el proceso de afiliación de los bebés, el área técnica decía, no afilies a los bebés, porque el bebé puede venir con algo congénito, y entonces, de nuevo, el juego de las sillas. El área técnica yendo por su KPI de siniestralidad, pegándole a la rentabilidad total. ¿Cómo atas estas áreas? Todos vemos la misma película y decimos, ¿cómo si afiliamos a esos bebés? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo pasamos de la teoría de si están contentas con nosotros, van a afiliar a su bebé y a su esposo y a los demás hijos, a no está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para que pase? ¿Okay? Pero el análisis financiero pues es muy elocuente. Y la pérdida acumulada, pues recuperarla mucho antes, ¿no? Entonces no se trata de que no sea negocio, se trata de cómo hacemos negocio con esto. Esto, cuando empezamos a gestionar los detractores este es el panel de Question Pro para gestión de detractores y el reciclo corto, ¿no? Llegan las alertas, le llega a quien le tiene que llegar, hacemos estos temas hacemos el tema de los manuales de solución y le solucionamos a los clientes efectivamente. Quiero mostrarles esta puntería. Lo que encontramos es que un promotor, esto es en su negocio de banca, un promotor vale 8 veces más que un detractor. Es súper elocuente. O sea, los números acá abajo, 12,000 millones de pesos contra 1,5 millones, ¿no? Es mucho más valioso un promotor que un detractor. Pero cuando veíamos análisis por cada uno de los segmentos, en ciertos segmentos los pasivos son mucho más valiosos. Ciertos segmentos. Eso quiere decir que nuestro supuesto de tengo que recuperar a los clientes detractores, no, aquí tengo que recuperar a los clientes pasivos, no a los detractores. Hay que apuntar súper bien. Tienes que hacer el análisis económico. Tienes que cruzar los economics del cliente famosos, ¿ok? Porfa, levante la mano quien está cruzando datos de negocio contra datos de experiencia. Ayúdenme, levante la mano, porfa. Súper. Es normal, ¿ok? Es normal, en las conferencias es bien normal que yo encuentre que son pocos. Tenemos que ser todos. O sea, tenemos que decir quién y que todo el auditorio levante la mano y diga, yo estoy cruzando eso. Porque si no, no tenemos puntería, ¿ok? Es muy elocuente, hay que tener puntería. Ahora bien, cuando hicimos el ejercicio de recuperar detractores, aquí no se ven mucho los números, pero 10,000 detractores que sí gestionamos contra más o menos cerca de 10,000, 8,000 detractores que no gestionamos, ¿ok? Hicimos un grupo A y un grupo B. Los que sí fui, apliqué cierre reciclo corto, los que no les apliqué cierre reciclo corto. La diferencia en deserción fue del 10%. Ya teníamos los números. Si yo cruzo ese 10% contra mi Customer Lifetime Value, eso vale dinero, ¿ok? Y entonces cuando sacamos la gráfica, la línea azul son los detractores que fuimos recuperando cada mes, ¿no? Hasta el mes 15. Fíjense cómo empieza el proceso, bien poquito, se empieza a madurar, tuvimos un pico, se normalizó y estábamos recuperando 1,000 detractores por mes más o menos al final, con el proceso ya más maduro. Vean el costo de la gente recuperando esos detractores, es una célula especializada de personas, ¿no? Hablando con los clientes recuperando esto. Empezó costando, no tanto, fuimos agregando gente y este es el costo acumulado, ¿ok?
Esto está en millones de pesos. Ese es el costo acumulado. Las barritas verdes es el dinero que pudimos recuperar, que de otra manera se hubiera ido de la organización. Es así de claro. Cuando presentamos esto a la Junta primero y luego al Departamento de Finanzas, se acabó la discusión de por qué tienes a 10 personas recuperando clientes de tractores. Se acabó la discusión. Oye, ¿no habrá manera que metamos otros 2? ¿No? Porque claro, esto trae dinero. Estas son las que hay que... No es ciencia nuclear, es meternos a los datos, ¿ok? Y plantearnos nuestro caso de negocio, ¿de acuerdo? Solucionar problemas es un gran negocio, de verdad que es un gran negocio. Hay que apuntarlo muy bien. Hay que ser muy disciplinados en que sí le solucione a mi cliente. No le vayas a llamar y que no soluciones. Hay que ser disciplinados con eso y hay que apuntar donde hay más dinero. De entrada, todos los clientes son importantes, pero necesitamos empezar a fondearnos. Entonces necesitamos ganar dinero pronto. Este tema de ventas fue una joya. Con esta sección voy a terminar. Esto es el NPS de los vendedores. Entonces vemos, sí había vendedores con mucho peor NPS, ¿no? Algunos, el más bajito ahí, 38 de NPS, con muchos detractores. El de mayor NPS con 100. Todo esto, una belleza de Question Pro es que puedes cruzar datos económicos y operativos con tus datos de experiencia dentro de la plataforma, ¿no? Y eso es una joya porque sí puedes ver cosas muy potentes ahí mismo. Cuando eso cuenta una historia que dices, ok, hay unos vendedores que venden mejor que otros. Cuando vimos que los que estaban en el percentil de vendedores que más venden, los que más venden y que tienen... Cada vendedor representa una utilidad de 30 millones de pesos en el periodo que lo hicimos. Los de hasta abajo es una pérdida. No se paga ni siquiera su sueldo con sus ventas. El NPS de los primeros es de 92, el de los de abajo es de 17. Cuando hicimos el ejercicio de venta cliente céntrica y dijimos, ¿a quién movilizo? Fíjense qué pregunta más importante. ¿A los de hasta abajo de 17 los llevo a 48, que es el que sigue? ¿O los de 48 a 70, o los de 70 a 92? ¿Dónde me enfoco? ¿Qué grupo de vendedores, con qué grupo de vendedores trabajo primero? Me parece bien difícil la pregunta porque los que están más cerca se van a mover más pronto. Ya están cerca, ya saben, tienen más antigüedad, conocen mejor la empresa. Fue una decisión bien difícil y nos arriesgamos y trabajamos con los de hasta abajo. 143 vendedores. Trabajamos fuertísimo en que empezaran a vender de manera cliente céntrica, tomando las mejores prácticas de los primeros. No nos hagamos los inteligentes en la vida, todo está inventado. Trabaja con tus casos de éxito. Ya tienes muchos promotores, ve y pregúntale a los clientes de esos top, vendedores top, ¿qué hace por ti? ¿Por qué lo calificaste tan bien? Y desde ahí definimos el perfil ideal del vendedor, desde los casos de éxito, cómo debe ser la venta ideal, y desde ahí lo bajamos al proceso. Y trabajamos con los de hasta abajo. Movilizamos, ellos tenían 2 ventas por mes, los movilizamos a 4 ventas por mes, y eso inmediatamente empezó a incrementar ventas. Dejaron de perder dinero, empezaron a ganar un poco, y después después del ejercicio, cuando cruzamos el NPS de los vendedores con las ventas, así se veía. A mí esta fue una sorpresa que dije, wow, ¿cómo pasas del NPS? Llegamos a unos NPS bien altos en venta, bien altos. Y correlacionaba perfectamente con cómo mejoraron las ventas. Y aquí es cuando yo les digo, tenían muchos años de no cumplir su presupuesto comercial. Cuando lo lograron, fue un cambio cultural tan grande al interior. O sea, cambiaron muchos paradigmas de no se puede, de ¿para qué esto de cliente céntrico? ¿Cómo dan lata con el NPS? ¿Me están midiendo? Tú tienes que ser partner de negocio, no el que los exhibe. Eso no funciona. Todo el mundo se pone a la defensiva, todo el mundo me empieza a dar sus explicaciones. Es muy natural, se sienten atacados, es muy natural. Más bien, ¿cómo? Hoy somos los mejores amigos del vicepresidente comercial. Y pregúntenle, oye, ¿cómo están los retos de negocio? ¿Cómo se ve el año? ¿Qué esperas? ¿Qué se ha movilizado? Y desde ahí hagan toda una lista de qué vamos a hacer, desde los comportamientos económicos, desde ahí la gestión CX, para monetizar, ¿ok? Mil gracias, muchísimas gracias por el espacio a todos, espero que sea de valor. Y yo estoy pendiente de lo que necesiten, escríbanme, yo con muchísimo gusto
tocamos base, vemos qué están haciendo, tenemos ahí unos temas de cómo hacer modelos de datos para hacer este tema de retorno sobre inversión, cómo le pueden sacar mucho más jugo a su plataforma actual. Question Pro es una joya, les va a dar un montón de cosas. Entonces, con muchísimo gusto de compartir y de conocer todas las cosas que están haciendo, claramente, ¿no? Seguro han sido cosas increíbles. Muchas gracias.